Hermanos, sé que esta no es la manera que empiezo normalmente, pero quisiera hacer un anuncio. En la semana le pedí a nuestro hermano Andrés apoyo, que pudiera prepararme para lo de la Constitución en este sábado. Gracias a Dios, ya ayer pudimos terminar el documento, ya terminamos de revisarlo todo, entonces por ese lado creo que nos fue bien. Y nos acompaña en esta mañana nuestro hermano Edgar Molina, de la Ciudad de México, nos visita de la iglesia por allá. Él estará compartiendo en la predicación. Y hermanos, pues me siento muy agradecido por ese apoyo. De verdad que es una bendición. Esta semana fue rara, fue difícil, y creo que para muchos de ustedes también, por lo que estuvieron compartiendo en las oraciones. Como que me iba a enfermar, me dio fiebre una noche, la siguiente como que también me iba a enfermar, pero no me sentí mal. Ya ahorita no me siento mal, simplemente cansado, pero fue una semana rara. Gracias a Dios pues pudimos seguir avanzando y culminar con esa parte que habíamos esperado tanto de la Constitución. Entonces, hermanos, también quisiera pedir perdón. Pues al invitar a nuestro hermano Edgar, hubo un malentendido ahí de cómo íbamos a tener la liturgia hoy. La idea es que sí tuviéramos la cena, pero hubo un malentendido. Asumo la responsabilidad allí de no haber aclarado que sí íbamos a tener la cena, y lo que quiero decir es que pues no la vamos a tener hoy, no está preparada. Asumo la responsabilidad, creo que debía haber sido claro en ese respecto. No pensé, pero no hay excusa, hermanos. Pido perdón. Y pues vamos ahora sí al texto. Esperemos que no vaya a pasar nada más, que vayamos a tener un culto tranquilo, y en la tarde pues continuar también con el estudio, el catecismo y el estudio en la tarde. Hermanos, con este pasaje de Deuteronomio 18 completamos la mención de los 4 oficios que había en Israel. En el capítulo 16, al final, se nos mencionan a los jueces, que iban a ser los encargados de preservar las leyes y la justicia en el pueblo de Israel. Después encontramos en el capítulo 17 al rey, las instrucciones acerca de un rey, segundo oficio. En el capítulo 18 encontramos a los sacerdotes. Y en la segunda parte del capítulo 18 encontramos también a los profetas. Estos serían los 4 oficios que caracterizarían todo el gobierno del pueblo de Israel. Y Deuteronomio describe las características de cada uno de ellos. Los jueces debían conducirse según la ley del Señor, no debían dejarse corromper. El rey, por ejemplo, también tenía que escribir una copia de esa misma ley, y no podía permitirse acumular riquezas o acumular mujeres. En el caso de los sacerdotes, las instrucciones que se nos dan, al menos en el libro de Deuteronomio, giran más en torno a la provisión que ellos debían de tener y cómo iban a dedicar su vida por completo al servicio del Señor. Y por último tenemos los profetas, que se nos dice que podían distinguirse porque iban a hablar la palabra del Señor, y esta iba a ser una palabra que se cumpliera. Al final todos ellos eran una sombra de la tarea que Cristo cumpliría como profeta, como sacerdote y como rey. Con la venida de Cristo, los oficios quedarían unidos para siempre en una sola persona. Sin embargo, para el propósito de nuestra meditación, quiero que nos enfoquemos en el oficio profético en este pasaje. Así que vamos a ver esa parte del versículo 9 al versículo 22. Quiero que vean, hermanos, que después de mencionar las prácticas paganas que Canaán iba a tener, como hacer pasar a los hijos por fuego, eso quiere decir ofrecerlos en sacrificio, los quemaban literalmente, ni quien practique adivinación, agorero, sortílego, y tenemos una serie de prácticas allí que iban a caracterizar a las naciones en Canaán. Y noten, hermanos, en especial
dos cosas, que el Señor dice que esto era abominación delante de Él, versículo 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Pero en segundo lugar, el Señor les dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y en el versículo 14 hay algo muy interesante, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos, oyen. Creo que esa palabra es clave en esta sección, oyen. Porque después de presentar todas esas prácticas paganas, Moisés concluye con esa amonestación allí, diciéndonos que las naciones atienden a la voz de los que están practicando estas cosas. Ahora, ¿por qué digo que es algo clave en esta sección, hermanos? Porque si vamos más adelante, cuando Moisés comienza a hablar del profeta, él dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. De nueva cuenta aparece el verbo. Y la función del profeta, por supuesto, iba a ser hablar la palabra que el Señor le iba a mandar. Creo que lo que Moisés está haciendo en esta sección entonces, poniéndonos primero esa amonestación contra las costumbres paganas y después hablándonos del oficio profético, es dándonos a entender, hermanos, cómo hay dos voces que son distintas. Por un lado está la voz del Señor, y la forma en la que se distingue es porque nos mueve a adorar a Dios y porque la palabra se cumple. Pero hay otra voz, y los paganos oían esa voz. ¿De qué voz estamos hablando? Creo, hermanos, que bien podemos remontarnos al libro del Génesis y pensar que también en un principio, otro de los libros que escribió Moisés, encontramos dos voces que compiten por el corazón del hombre. Dios le dice a Adán en un principio que podía comer de todos los árboles que había en el huerto, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le dijo que si comían de ese árbol, iban a morir. Allí está la voz de Dios. O por así decirlo, ahí está la voz que vamos a encontrar después en los profetas, repitiendo los mandamientos de Dios, diciendo, recuerden la ley que Moisés nos había dado. Pero por otro lado tenemos otra voz. La serpiente era más astuta que todas las bestias del campo y hace su incursión en el Edén y comienza a hablar, no con Adán, sino con la mujer. ¿Qué es lo que hace esa voz? Esa voz niega la revelación de Dios, esa voz distorsiona la revelación de Dios, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol, distorsionando, hermanos, distorsionando, intimando que Dios les estaba negando algo bueno a sus criaturas. Y después claramente la serpiente dice, no van a morir si comen de este árbol. Al contrario, van a ser como Dios y van a conocer el bien y el mal. Hay dos voces, hermanos, que compiten en este mundo. Dos voces que demandan nuestra atención. Por decirlo en términos más fuertes, dos voces que demandan adoración. Una es la voz del mundo, la voz que proviene de Satanás. La voz que nos incita a los deseos de nuestra carne y a participar de este tipo de prácticas que tenemos aquí, que tenemos que confesar, siguen hasta el día de hoy, siguen siendo lo mismo y tienen efectos porque están inspiradas por Satanás. Por supuesto, Satanás quiere la atención, quiere condenar nuestras almas, aborrece la imagen de Dios. Pero la voz de Dios perdura también hasta el día de hoy. Y esa voz demanda adoración. Esa voz la encontramos en la ley, es la misma voz que encontramos en los profetas. Pero quiero que vean algo más en particular, hermanos, porque
no solo es la voz que vamos a encontrar en el oficio profético. De forma muy interesante, el pronombre que Moisés utiliza aquí es un pronombre en singular. Él no dice profetas, aunque esto sea verdad. Dios levantó profetas en todo el Antiguo Testamento. Moisés dice, el profeta, a él oiréis. Y él dice que este profeta iba a ser como él. Entonces entendemos que tenía que ser alguien que se pareciera a Moisés. Pero Isaías no se parecía a Moisés. Jeremías no se parecía a Moisés. Eliseo quizás se parecía un poquito más. Elías pues hizo milagros más grandes, quizás se parecía un poquito más. Pero si llegamos al final del libro de Deuteronomio, hermanos, quiero que vean que se nos dicen que no hubo un profeta como Moisés. Deuteronomio capítulo 34, versículo 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Sin embargo, hermanos, cuando llegamos al Nuevo Testamento y encontramos a Cristo en esa escena de la transfiguración, en la que el Evangelio según Lucas nos dice que estaban Moisés y Elías presente, hablando de la partida de Jesús que se iba a cumplir en Jerusalén. La voz que llega desde los cielos, cuando todos los apóstoles, los tres que estaban allí con el Señor en ese momento se asustan. ¿Qué decía la voz? Este es mi Hijo amado, a Él oíd. A Él oíd. ¿Cómo podemos saber, hermanos, que quien estaba anunciando Moisés al hablar del oficio profético era nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo? No me estoy inventando esto. Esta fue la interpretación de los apóstoles. Vayan por favor a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Versículo 19. En el segundo sermón del apóstol Pedro, Hechos 3:19, Pedro dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Cuáles días? Los últimos días, los días del Mesías. El Mesías ya había venido y Pedro estaba diciendo que de quien hablaba Moisés y de quien hablaron desde Samuel en adelante todos los profetas era de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, la voz que encontramos y la voz profética de la que Moisés nos habla en Deuteronomio nos apunta hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Llegó un día entonces en el que Dios levantó a alguien como Moisés, pero mayor que Moisés, mucho mayor que Moisés, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la última palabra de Dios para la humanidad. Y así como Israel, hermanos, y con esto termino, con esta aplicación, nosotros debemos dedicar nuestros corazones para oír y obedecer su voz. Cristo habló mucho acerca de oír. Si ven el Sermón del Monte, por ejemplo, la forma en la que Él concluye es diciendo que va a comparar
a quien oiga su palabra y la ponga por obra con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Pero quien oye su palabra y no la pone por obra, lo va a comparar con un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Hay dos voces que compiten hasta el día de hoy por nuestra adoración. La pregunta es esta mañana: ¿a qué voz estás poniendo atención tú? ¿Qué voz estás oyendo? ¿Qué voz es la que gobierna tu vida? ¿Es la voz de Cristo como el supremo profeta de Dios que nos habla las palabras de vida eterna? ¿O es la voz de Satanás que te incita de maneras muy sutiles al pecado? Hermanos, por la gracia de Dios tenemos el privilegio esta mañana de oír la voz de Dios por medio de su palabra. Así que la amonestación es a atender esa voz. Y si tú no la has oído todavía o llevas mucho tiempo oyéndola pero no la has obedecido, esta es la oportunidad para que, como Pedro dijo, te arrepientas y te conviertas, para que pongas tu fe en el Señor Jesucristo. Amén.